el Señor continúe añadiendo bendición a este servicio, hermanos. Me gozo grandemente poder tenerlos acá y me gozo también, hoy es un día especial. Yo sé que cuando dimos la bienvenida todavía no había venido mi prima y su esposo Juan. Ella se llama Marcelí, su esposo Juan, su hijo Jonathan y Jake. Así que, ¿cómo le dice la iglesia, hermanos? Bienvenidos. Sí, esperamos que se sientan bienvenidos y que disfruten este tiempo aquí juntamente con nosotros. Ellos vinieron porque, pues, como muchos supieron, el día de ayer mi sobrino trajo nupcias y pues vinieron de visita para acá. Y también la familia de mi cuñado Seas, esperaba yo verlos acá, pero quizás no pudieron venir. Pero están aquí ustedes, hermanos, y para ustedes es este plato que Dios ha preparado para cada uno. Y espero en Dios de que sea de bendición esta palabra como lo ha venido siendo a lo largo de todos estos días. Amén. Hoy traemos un tema un poquito complicado, hermano. Estamos a punto de culminar la oración del profeta Jonás. ¿Cuántos se recuerdan que Jonás está dentro del vientre del pez? Muchas gracias, mi hermano. Jonás dentro del vientre del pez. La famosa historia que nos daban nuestros maestros en las escuelas dominicales. Jonás desobedeció a Dios, el pez se lo tragó, Jonás oró, el pez lo sacó, se arrepintió, predicó y se acabó la historia, ¿verdad? Pero hemos estudiado a lo largo de estos domingos que no es solamente eso, hermanos. Hay mucho más, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de verdad. Y yo me gozo grandemente saber de que el Señor ha hablado a través de este libro, que a pesar que tiene solamente 4 capítulos, es de gran bendición y continúa siendo de gran bendición. La oración de un narcisista. El narcisismo proviene del griego narciso. Él se amaba tanto a sí mismo, cuenta la mitología griega, que él se veía en el reflejo del agua y se enamoró tanto de sí mismo que en una de esas cayó en el agua y se ahogó. Y de ahí proviene el concepto narcisismo. Así que una persona narcisista es aquella que tiene un trastorno de personalidad elevada por encima de los demás y se puede identificar fácilmente por algunos rasgos que lo delatan. Por ejemplo, es un egocentrista exagerado, tiene una preocupación excesiva por sí mismo, carece de empatía hacia los demás, tiene un sentido de superioridad irrazonable, necesita constantemente la admiración de los demás, siente que merece privilegios y un trato especial, cree que es mejor que los demás, subestima las capacidades de los demás y tiene una envidia constante. Y ojo, cree que todo el mundo los envidia a ellos. Eso es un narcisista. Aunque estas son algunas características de aquellas personas que se les considera así, en la oración de Jonás podremos identificar algunos de esos rasgos antes mencionados en la conclusión de su oración. Así que vamos a leer Jonás 2, 8 al 9. Estamos casi culminando ya el capítulo 2. Jonás 2, 8 al 9. El verso 10 lo vamos a dejar para el otro domingo si el Señor nos lo permite y nos da vida, ¿verdad? Así que Jonás 2, 8 al 9 dice su palabra, honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de poder hoy estar delante de ti y de parte de ti, Señor. Al igual que como la primera vez que tú me dices el privilegio de estar detrás de un púlpito para predicar y exponer tu palabra, Señor,
De la misma manera, hoy en día tiemblo ante ti, sabiendo de que estoy delante de ti, Señor, y tus ojos penetrantes están hacia mí, observándome y también escuchando qué es lo que sale de mi boca. Señor, es mi oración que sea tu palabra, tu santa palabra, que sea expuesta delante de este pueblo tuyo, para que puedan ser ellos edificados y que tu Hijo amado Jesucristo pueda ser exaltado, Señor. Confío en la obra del Espíritu Santo, que sin Él nada puedo hacer. Señor, no confío en mi conocimiento, en mi sabiduría, en mi elocuencia, en mi erudición. Nada de eso, Señor. Yo dependo totalmente de ti, porque eres tú mi único sostén. Ruego que tu palabra pueda causar el efecto necesario y que sea como esa semilla que da su fruto a su tiempo, y que dé al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Como estamos hablando acerca de la oración de Jonás, pues tenemos que seguir tratando el tema de la oración. Existen oraciones que Dios responde. Existen oraciones que Dios decide callar. Existen oraciones que Dios no escucha. Pero existe una oración que Él abomina. Y esa oración es la oración del narcisista. Hoy estaremos viendo 5 elementos que identifican con claridad la oración de una persona narcisista. Número 1, ve el pecado del prójimo mayor que el suyo. Tiene un alto concepto de sí mismo, cree saber cómo ganarse el favor de Dios, se apresura a hacerle promesas a Dios y por último, adora con hipocresía. Primera razón por la que Dios abomina la oración del narcisista: porque ve el pecado del prójimo mayor que el suyo. Verso 8 del capítulo 2 de Jonás, ¿cómo dice? Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Es que cuando yo empiezo a leer eso yo me río, hermanos, porque viene de la boca de Jonás. Podíamos creer que Jonás, después de su extraña oración que le hizo a Dios, donde nunca pidió perdón ni reconoció su pecado, por lo menos hubiera concluido con una acción de gracias y reconociendo que Dios es misericordioso, amplio en perdonar y que no hay nadie tan bueno y tan bondadoso como Dios. Hubiera sido algo más acorde a lo que venía diciendo, pero no fue así. Típico del narcisista, antes de él ver su propio pecado y el daño que ha causado, se concentra en ver los pecados de aquellos que a su juicio son mayores que los de él. ¿Cómo dice el pasaje? Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Jonás, no era tiempo de mirar los pecados de tu prójimo. Acababas de experimentar la disciplina de Dios y lo primero que se te ocurre decir al final de tu oración es hablar mal de aquellos que confían en ídolos y que ellos al hacer eso abandonan la misericordia de Dios. Hay un dicho muy común: no lances piedras al cielo si tu techo es de cristal. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Jonás debía ir a predicarle a un pueblo que era extremadamente idólatra. ¿Se acuerdan, verdad? Nínive. Ok. Desobedeció y descendió a Jope, puerto que en esa época estaba bajo el control de los fenicios, quienes eran extremadamente idólatras. Según el diccionario bíblico Holman, la religión fenicia era muy similar a la cananea, donde se realizaban ritos de fertilidad a Baal. En su camino a Tarsis se topa con unos marineros igualmente y extremadamente idólatras. ¿Y cuál fue su reacción? Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Jonás únicamente se estaba enfocando en los ídolos visibles de aquellas personas, pero no se daba cuenta de los ídolos invisibles que gobernaban su propio corazón. Eso es más trágico.
Es lamentable que nosotros vengamos en oración habiendo gastado tiempo en observar al hijo del hermano, el pecado de la hermana, la falta de tu prójimo que hizo esto y lo otro, impidiéndote examinar, ver tu propio pecado. Y quiero darles un fragmento de un libro que escribió Paul Tripp que se llama Instrumentos en las manos de un redentor. Ojo lo que dice. He viajado al norte de la India varias veces. Espiritualmente, este es uno de los lugares más oscuros de la tierra. La idolatría impregna todos los aspectos de la vida individual y cultural. Deténgase en cualquier lugar en el norte de la India y podrá ver un altar a uno de los muchos dioses del hinduismo. Un día me detuve en un templo y observé a un joven sacerdote alimentar, bañar y vestir un ídolo. Observé cómo su colega se postraba en el suelo ante una imagen de madera y oro. Me sentí abrumado por su sinceridad y devoción. Estas imágenes inanimadas controlaban cada minuto de las vidas de los jóvenes sacerdotes, a pesar de que no tenían capacidad de ver, hablar o actuar de forma beneficiosa para sus adoradores. Fui testigo de hordas de peregrinos muy pobres bañándose en el río Ganges después de largos, arduos viajes para que sus almas fuesen limpiadas y sus oraciones contestadas. Un día entré en un templo y vi cómo personas tras personas le rendían homenaje a un falo de piedra negro de 5 metros de altura. Me dije a mí mismo, qué ciega, engañada tiene que estar estas personas. Cuán absolutamente repugnante debe ser esto ante los ojos de Dios vivo y verdadero. Salí corriendo literalmente del templo, abrumado por la oscuridad, diciéndome a mí mismo, me alegro que no soy como esas personas. Pero cuando miré de nuevo el templo, me humilló el pensamiento de que yo soy como ellos. Mis ídolos no son los ídolos visibles del politeísmo hindú, son los ídolos encubiertos, invisibles de mi corazón. ¿Se da cuenta? No observes mucho los pecados de otros, puede que tú seas peor que ellos. Jonás, al igual que Paul Tripp, estaba probablemente abrumado de tanta idolatría que lo rodeaba, pero él no se daba cuenta del gran ídolo que gobernaba su corazón. Ese ídolo a los ojos de Dios era más grande, más visible, más aborrecible, más destructivo que todos los ídolos fenicios. Y ese ídolo se llama desobediencia. ¿Se da cuenta? Es peor la desobediencia, hermanos. Esto me llevó a la historia que Samuel contó en su primera, no epístola, su primer libro, cuando le hace una orden al rey Saúl. Dios le dijo al profeta Samuel, dile a mi rey Saúl que debe matar al rey Amalek, que debe destruir todo lo que el rey tenía y que debe acabar con todos los amalecitas, incluyendo animales y todas las cosas. Esa fue la orden. Saúl únicamente tenía que obedecer, pero Saúl solo destruyó lo que a sus ojos parecía vil. Y esta fue la respuesta que Dios le dio a Saúl a través del profeta Samuel. Dice en 1 Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad. ¿Se da cuenta? Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. De manera que Dios abomina la oración de aquel que está más concentrado en ver los pecados de los demás que los de él mismo. No lo hagas. Puede que los puedas observar con claridad, no porque tengas discernimiento bíblico, sino porque los estás viendo subido desde la plataforma, desde tu propio ídolo. Por eso logras ver los defectos de tus hermanos. Por eso logras ver todas las formas en que ellas fallan, en que ellos pecan aquí, pecan allá, porque tú estás subido desde tu propia idolatría. Así que esa oración es abominable ante Dios. No la hagamos.
Y vamos a darnos cuenta por qué. Segunda razón por la que Dios abomina la oración del narcisista, porque tiene un alto concepto de sí mismo. ¿Cómo continúa la oración en el verso 9? Bueno, voy a leer el verso 8 nuevamente. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan, pero yo, ahí está, pero yo, parémosle ahí, no continuemos, pero yo, típico de un narcisista. Como decimos en Guatemala, ahí va el burro por delante, ¿va? Meditemos un poco en esto. Jonás no estaba en la más mínima posición de hacer un juicio de valor contra la idolatría. Porque el más idólatra de todas las personas con las que Jonás se había relacionado hasta ahora era él mismo. Pero su ego y su orgullo lo engañaban y le hacían creer que él encajaba en la línea que precedía la conjunción pero. Oh, cuán engañado estaba Jonás creyendo que él tenía el derecho de compararse con los idólatras y salir justificado según su propio autojuicio de valor. La palabra pero generalmente la usamos para contrastarnos de los demás y creer que aquellos sí son pecadores y merecen la condenación, pero nosotros no. La Biblia usa mucho ese término para diferenciar entre los que le pertenecen y los que no le pertenecen a Dios. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de Bernabé? Ok, ahí se usa la conjunción pero. Uno sí le pertenece a Dios y el otro no le pertenece a Dios. Al final del capítulo 4 del libro de los Hechos y al inicio del capítulo 5 de los Hechos nos vamos a dar cuenta de dónde se usa el pero. Así que Hechos 4:36 al 37 dice: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ahí concluye el capítulo 4. Ahora vámonos al inicio del capítulo 5. ¿Con qué inicia Hechos 5:1 al 2? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Hizo lo opuesto a lo que Bernabé había hecho. Y más adelante vamos a ver qué le pasó a estos dos señores. La Biblia siempre usa esa conjunción para hacer un contraste ante lo antes mencionado, y Jonás en su oración de la misma manera utiliza la palabra pero yo, comparándose con los ninivitas, los de Jope y los marineros. Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, esto es extremadamente serio. Tu pecado no es menor que el de cualquier otra persona. No minimices tus faltas, porque eso hace que tú te sientas cómodo en tu pecado, ya que descansas en que los pecados de ellos son peores que los tuyos. Y le voy a dar este ejemplo. Es como aquel que debe $100,000 al banco y por un momento se preocupa, ¿verdad? Y dice, debo $100,000, pero luego se compara con aquel que debe $500 millones y descansa diciendo, comparándome con aquel yo no debo nada, aquel debe 500 millones, yo debo 100,000. Ahora déjame decirte esto. Yo no sé cómo van a hacer ambas personas para pagar sus deudas, pero algo sí sé y estoy seguro, que si los dos no cancelan sus deudas, ambos terminarán en el mismo lugar. ¿Te das cuenta? Así que la autojustificación es una evidencia clara que tenemos un alto concepto de nosotros mismos, y eso es muy peligroso. Ahora te digo por qué. Si nuestro prójimo hace algo bueno, lo que nosotros hemos hecho es mejor. Sí, el hermano tocó bien esa alabanza con la guitarra, pero yo la toco con la guitarra, el piano, la batería, el bajo y canto a la vez. Sí, yo sé que ofendí a mi hermano, pero ahí estaba, él me mintió, él me robó, él me levantó un falso, él. Los hermanos
Dios abomina esa oración porque no va centrada en Dios, sino en sí mismo, minimizando el pecado propio y maximizando el pecado de los demás. Eso es una hipocresía, por lo tanto esa oración le es abominación a nuestro Dios. Tercera razón por la que Dios abomina la oración del narcisista, porque cree saber cómo ganarse el favor de Dios. ¿Cómo continúa el verso? Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. En este punto Jonás descansa en su profesión de fe, ya que él cree saber cómo ganarse el favor de Dios, autojustificándose con acción de gracias y ofreciendo sacrificios. Me recuerda mucho a la parábola de Jesús cuando habló acerca del recaudador de impuestos y el fariseo. ¿Se acuerdan de esa oración? Vamos a leerla. Lucas 18, 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban ¿a quiénes? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, era conocedor de la ley, y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba así, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el narcisista? Él cree saber cómo ganarse el favor de Dios. Él se congrega, él ora, él ayuna, él lee la Biblia, él da su ofrenda, él da diezmos, él hace vigilias. No como aquellos que no hacen nada, ¿va? ¿Se da cuenta, hermano? Esa oración es abominable ante Dios. Ellos oran y sienten paz porque van todos los días al culto. Pobres los que no se congregan, porque ayunan y hacen vigilia. Pobres los que nunca han ayunado, porque pagan sus diezmos y ofrendas. Yo sí no le fallo a Dios, porque tienen un privilegio visible en la iglesia. Yo sí soy útil en la obra de Dios, porque leen de vez en cuando sus Biblias. Yo no soy como este que ni siquiera la Biblia lee. Cuando tú oras de esa manera, primeramente tu oración es vana, porque estás orando para ti mismo, para apaciguar tu conciencia y no sentirte tan pecador delante de Dios. Pero el segundo problema en esta oración es que le estás diciendo a Dios, ojo lo que le estás diciendo a Dios cuando tú observas más el pecado ajeno antes que el tuyo. El segundo problema con esta oración es que le estás diciendo a Dios, no mires mis pecados, mira los pecados de él o de ella. No me condenes a mí, condénalos a ellos. Eso es trágico, hermanos. Si tú te sientes justo, le estás diciendo a Dios, yo no merezco condenación, ellos sí merecen condenación. Eso es hipocresía, eso es malvado, eso no proviene de Dios, eso es diabólico y necesitas arrepentirte de esa práctica pecaminosa. Una oración bañada en autojustificación también es abominación al Señor. Mejor hagamos la oración de David. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Bueno, pecó muchas veces, de verdad. Pero cuando pecó con Betsabé, él escribió esta oración y solo vamos a leer los versos 4 y se dará cuenta cómo David le echa culpa a Urías Eteo, cómo le echó culpa a los otros reyes, cómo le echó culpa al ejército de Israel, cómo le echó culpa a Betsabé. Ahorita vamos a ver cómo le echó culpa a David a todos por su pecado. Salmo 51, 1 al 4. ¿Qué dice? Ten piedad ¿de quién? De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. ¿Borra qué? Mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Se dio cuenta esa oración de David? ¿Cuándo le echó la culpa a los demás? ¿Cuándo vio a los otros como más pecadores que él? ¿Va que nunca? Todo fue centrado en su error, en su falla, en que él es pecador, en que él se ha fallado. Él no anda viendo al pastor, al amigo, al hermano, al diácono. Él se ve a sí mismo porque él sabe que la relación más importante que él necesita arreglar no es la horizontal, sino la vertical primero. Necesita arreglar su relación con Dios primero para poder entonces venir y postrarse delante de Dios. Pero ¿cómo puedo venir yo delante de Dios a decirle, es que hermana Arceli hace esto, hermanos? No, es que hermana Ethel lo otro, Señor. Yo no soy como hermana Ethel. Mira ya tan gritona que es, Señor. Yo sí soy un hombre apacible, Señor. Señor, no, es que mira hermana Gris. No, hombre, hermana, yo creo que la oración de hermana Gris no llega ni al techo. Mi oración llegan al tercer cielo y son como aroma fragante a tus narices. No, hermanos, esa oración es narcisista. Eso es pecado. No lo hagas. No lo hagas. Observemos nuestro corazón, examinemos nuestro corazón. Eso es lo que importa realmente. Eso importa. Levante la mano el que no peca. Entonces, ¿por qué te concentras en ver a tu hermano? No te concentres en ver a tu hermano. Obsérvate a ti. Hay mucho trabajo que hacer. Bueno, yo lo digo por mí, no lo digo por ti, porque yo estoy trabajando con este corazón que día con día digo, Señor, hay tanto trabajo que hacer aquí. Así que esa oración que está centrada en tus errores hace que tú vengas en humillación al Dios Santo y le digas, Señor, ¿sabes qué? Yo peco tantas veces y tú eres tan santo y tú me sigues dando la vida, me sigues dando salud, me sigues dando trabajo, tengo mi familia, tengo a mis hijos y te fallo, Señor. Oh, cuán inmensamente y misericordioso y lleno de gracia eres tú. Te alabo por tus abundantes misericordias y bondades. Esa oración es agradable para Dios. No una oración que está mezclada con tus prejuicios de que tú pecaste porque aquel te obligó a pecar. No, hermanos, que nuestra oración no sea así delante de Dios. Cuarta razón por la que Dios abomina la oración del narcisista. Se apresura a hacerle promesas a Dios. Ay, Señor. Lo que prometí, pagaré, dice nuestro querido Jonasito. Ojo, el narcisista cree estar en la posición de poderle cumplir a Dios todo lo que le promete. Dado que no suele autoexaminarse, piensa que tiene la capacidad de lograrlo. Jonás acababa de estar dentro del vientre del gran pez. Experimentó lo que nunca se había imaginado al punto de sentir de cerca el aguijón de la muerte. Obviamente su experiencia horrorosa y su falta de dominio propio lo condujeron a cometer ese error. Hacerle promesas a Dios con ligereza no es sabio. Jonás debió haber meditado en todo lo que le acababa de ocurrir. Debió haber examinado su andar con el Señor, cómo había entrado en rebeldía a causa de su pecado, pero no. En lugar de eso, se apresuró a hacerle promesas a Dios. En la Biblia encontramos muchas personas que actuaron de esa manera. Hoy solo les voy a demostrar dos. Y reitero este consejo que lo he dicho muchas veces. No tomes decisiones o no prometas nada cuando estés muy triste, cuando estés muy alegre y cuando estés muy enojado. Eso puede ser trágico. Así que no hagas promesas a Dios después de un suceso experiencial. Jacobo y Pedro. Jacobo acababa de ver cómo el Señor se le había mostrado y él veía una escalera donde ángeles subían y ángeles bajaban. Él tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Y Dios le había prometido que lo multiplicaría como la arena del mar y que sería de grande bendición como le había prometido a su padre Abraham. Y ojo, lo que hizo él después de haber tenido esa experiencia maravillosa.
Génesis 28, 20 al 22. Entonces Jacobo hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces, ¿qué dice? El Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des te daré el diezmo. Promesas. ¿Solo eso, chulo?, le dije yo. ¿No se te antoja un café con pan y una torta de jamón, mi chao? Dios cumplió a la perfección lo que le había prometido a Jacob. Lo que no vemos en todo el libro de Génesis es que Jacob haya cumplido todo lo que le prometió, especialmente el asunto de los diezmos. No se ve otro pasaje donde él haya dicho: le ofrendé, le di los diezmos de todo al Señor. Así que fue una promesa que hizo basada en la experiencia que acababa de tener. Pero vámonos a una más clara, el apóstol Pedro. Lucas 22, 33 al 34. Y Pedro le dijo al Señor: estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como... ¿Pero qué le dijo Jesús? Te digo, Pedrito, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Apresurarnos con nuestros labios es pecaminoso y tarde o temprano pagaremos las consecuencias de nuestro pecado. Pedro lo pagó muy caro el experimentar la mirada solemne y penetrante de nuestro Señor Jesucristo, cuando después de haberlo negado 3 veces, lo observó y esa mirada hizo que se recordara de aquello que le había prometido al Señor. No podemos, no debemos venir ante Dios en oración después de haberle prometido tantas cosas y no cumplir. Quiero darles un pasaje de la Nueva Traducción Viviente que está en Números 32. Dice: un hombre que hace un voto al Señor, un voto es una promesa. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a la palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Jonás, al verse libre de aquel gran pez, abruptamente hace una promesa a Dios: lo que prometí, pagaré. Es mejor no hacerle promesas a Dios y actuar como si lo hubiéramos prometido, y no prometer y hacernos los locos como que si no lo hubiéramos hecho. Una actitud como esa fue la que sucumbió en la muerte abrupta de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de Bernabé? Bernabé vendió la propiedad y dio todo a los apóstoles. Ananías y Zafira vendieron la propiedad, pero sustrajeron. Hechos 5, 1 al 4, Nueva Traducción Viviente. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad, ¿de quién fue? De ellos. Dios no se lo estaba pidiendo. Ellos hicieron promesa a la ligera. Y después de venderle el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Se da cuenta? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Señor, ayúdame a cruzar al otro lado y te prometo que te serviré. Señor, gracias que pude cruzar a este lado. Hoy sí te serviré con todo mi corazón. Señor, no puedo servirte porque tengo mucho trabajo. Señor, gracias que pude salir ileso de este accidente. Hoy sí te serviré todos los días de mi vida. Señor, es que estoy muy joven aún y quiero disfrutar de la vida. Señor, gracias que pude salir de este problema. Te prometo que ya no volveré a cometer el mismo error. Dedicaré mi tiempo a orar y al estudio de la palabra. Es que estoy muy cansado para orar y leer la Biblia, porque mi trabajo, mi estudio, mi carrera, etcétera, es muy pesada. Señor, gracias que restauraste mi matrimonio. Hoy me dedicaré con todo mi corazón al servicio de tu obra y seré como Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, es que mi esposa no coopera para que yo no me enoje.
Mira, mis hijos, Señor, son insoportables. ¿No le prometiste a Dios, pues? Yo pensé que solamente tenía que subirme a tocar el piano y listo. Pero tengo que ensayar, memorizar los cantos, trabajar en los tempos, procurar no cometer errores. Además de eso, debo congregarme regularmente, procurar estar en todos los servicios, en las oraciones, mantener una vida alejada del pecado y mantener un deseo de aprender. Si esto es ser parte del grupo de alabanza, I'm quit. No me tomen en cuenta. Eso es para el grupo de alabanza. Eclesiastés 5, 4 al 7. Cuando haces voto a Dios, ¿qué dice? Tárdate todo el tiempo que tú quieras en cumplirlo. No tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Una oración bañada en falsas promesas o promesas no cumplidas también son una abominación a Dios, porque no demuestra reverencia o temor hacia Él. Pensamos que Dios es como nosotros. Que yo le prometo a mi esposa, te prometo que te llevaré de la mano todos los días de mi vida, y al mes de casado ya ni la llevo de la cintura. Te prometo, hermano, que oraré por ti todos los días a las 5 de la mañana. A las 8 de la mañana apenas me estoy levantando para orar por mí. Pensamos que a Dios podemos hacerle ese tipo de promesas y Él tomarlo como nosotros, ¿verdad? Pero Dios no es como nosotros, Él es santo. Sí, Él toma en cuenta mucho lo que tú le prometes. Por eso dice, lo que prometes, cúmplelo y no tardes en llevarlo a cabo. Así que Dios abomina una oración. Una persona que ya le prometió casi el mundo a Dios y sigue en su mismo estado, mejor que no ore, mejor que se arrepienta y empieza a cumplir con lo que ha prometido. 5. La quinta razón por la que Dios abomina la oración del narcisista. Adora con hipocresía. ¿Con qué culmina la oración de Jonasito? La salvación es. Este es el punto más bajo del narcisista, porque este sí conoce doctrina. Jonás hace una declaración perfectamente acertada. La salvación es del Señor. No tenemos ninguna duda de eso. Él no tiene la menor duda que Dios permitió todo y fue Dios mismo que se encargó de rescatarlo de la situación precaria en la que se encontraba. No cabe duda que Jonás tenía un buen conocimiento de Dios, pues era su profeta. Sin embargo, eso lo ponía a él en una situación aún peor, porque a pesar de su cercanía con Dios, el conocimiento más claro que tenía de él, deliberadamente estaba actuando en desobediencia. Lucas 12, 47 al 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó. Estoy viendo personas en el celular y les voy a preguntar cuando termine el sermón. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecieran castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le han confiado, más le exigirán. Jonás conocía al Dios verdadero, conocía su voluntad, conocía sus atributos y a pesar de eso deliberadamente estaba en desobediencia. A él se le había confiado mucho, mientras que los ninivitas no. No hay oración más aborrecible y abominable para nuestro Dios que aquella que proviene de corazones hipócritas, que sabiendo hacer el bien, permanecen haciendo el mal y aún así se atreven a pronunciar su nombre como
Padre mío, oh Dios santo. Cuando Jonás concluye su oración, la salvación es del Señor, se pudo observar que fue un acto de adoración genuina a Dios. Sin embargo, fue un acto terrible de hipocresía. Pero si está diciendo la salvación es del Señor, sí, pero necesitamos que verlo desde los términos bíblicos, teológicos. La salvación es del Señor. Jonás usó la palabra Señor, que en hebreo es Yahvé o Yavot o Jehová, pues. Los hebreos consideraban el nombre Yahvé o Jehová un nombre inefable que no debe pronunciarse. Por respeto evitaban mencionarlo o escribirlo, y en su lugar se referían a Dios como el nombre de Hashem, o bendito sea el nombre Baruch Hashem. En oración sustituye por Adonai, que significa el Señor o mi maestro. La razón por la que los judíos no apresuraban a pronunciar el nombre de Jehová era debido al tercer mandamiento. ¿Qué era el tercer mandamiento? Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios, ahí usó la palabra Yahvé también, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Jonás, a pesar de su desobediencia y su corazón no arrepentido, se atrevió a pronunciar apresuradamente el nombre de Jehová. Eso es más trágico. Nombre que los israelitas no mencionaban por santo y que el Señor les había prohibido contundentemente que no lo tomaran en vano. Según la ley, ¿sabe qué le tocaba a Jonásito por haber hecho eso? ¿Quiere saber qué le tocaba a Jonás? Levítico 24, 15 al 16. Eso es Dios hablándole a Moisés. Hablarás a los israelitas y les dirás: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Adorar con conocimiento de Dios y a la misma vez estar en desobediencia a Dios sin arrepentirnos de nuestro pecado es una adoración que Dios abomina. Todos aquellos que practican una vida en desobediencia, ojo cómo los ve el Señor. Proverbios 28, 9. Al que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Su oración también es. De manera que este tipo de oración narcisista, no cabe la menor duda que le es abominación a Dios. ¿Por qué? Porque no está centrada en glorificar a Dios y exaltar sus atributos, sino en la autoexaltación y en el menosprecio de nuestro prójimo. Puede ser, hermano, que tú y yo veníamos cometiendo ese terrible error y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta de lo grave que es este pecado. Sin embargo, Dios en su misericordia le ha placido hablar a nuestro corazón este día. No para que esto se lo lleve el viento, sino para que esta verdad quede anclada en nuestros corazones. Arrepentirnos de este pecado, suplicarle a Dios por nuestro perdón y rectificar nuestro camino. Seamos más como el recaudador de impuestos y no como aquel fariseo que se creía justo delante de Dios. Observe cómo concluye la oración de aquel recaudador de impuestos. Lucas 18, 13 al 14. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, ¿qué dice? No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel otro no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Humillémonos ante nuestro Dios y vengamos confiadamente ante el trono de su gracia. Él es amplio en perdonar y es muy compasivo para con los humildes de corazón. Concluyo con Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No está todo perdido, hermano. Yo creo que todos hemos cometido el error de actuar de una manera narcisista muchas veces. Nuestras oraciones muchas veces han estado centradas en nosotros mismos. A mí me está pasando esto, a mí me pasó, a mí me dolió, a mí me ofendieron, a mí es el que me pasa todo lo malo, y nunca observamos a nadie de nuestro alrededor. Hermanos, mejor digamos, soy yo el que ofendí, soy yo el que pequé, soy yo el que traicioné, soy yo el que he ofendido tu santo nombre, he sido yo el que ha fallado. Es justo lo que me está pasando a mí. No le echemos la culpa a nuestros semejantes, hermanos. Examinémonos a nosotros mismos y veremos cómo el Señor tiene compasión de nosotros. Recordando que si tu hermano falla, tú también has fallado. Si tu hermano peca, tú también has pecado. Así todos, cuando vengamos delante de nuestro Dios, no vamos a venir como el fariseo, ¿verdad? Yo ayuno, yo ofrendo, yo y yo. Sino, ten compasión de mí, que soy un simple pecador. Hemos ofendido la santidad de Dios. Hemos ensuciado la santidad de Dios. Y lo menos o lo mínimo que deberíamos hacer, mis hermanos, es suplicar por perdón. Que tenga compasión de nosotros. Y tenemos esta esperanza, que si venimos humillados, ¿qué dice? ¿Que nos va a desechar? ¿Verdad que no? Dice que si venimos, si nos acercamos confiados al trono de su gracia, recibiremos, ¿qué dice? Y hallaremos para la ayuda oportuna. No está todo perdido, hermano. Tenemos a Jesucristo. Lo tenemos a Él. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro intermediario. Si venimos ante Él, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oramos, Padre.